Les saluda la profesora María Laura Salas. En este brevísimo recorrido por el contexto educativo venezolano es importante sentirnos inmersos desde el plano de la conciencia y sentimiento, porque desde allí nos conectaremos con el sistema educativo y develaremos los vínculos con el contexto sociocultural y la violencia. Al respecto, reflexionaremos sobre los aciertos y desaciertos del sistema educativo venezolano, especialmente en relación con la formación y práctica docente para el estudio y abordaje de la violencia escolar en el nivel de educación media general, que es la etapa con mayores registros de esta problemática socioeducativa que parece escaparse de las manos de todos. Y finalizaremos con la presentación de una propuesta educativa para intervenir la violencia escolar en Venezuela y, por qué no, que pueda hacer referencia para Latinoamérica y el mundo. La República Bolivariana de Venezuela, en lenguaje informal nombrada solo como Venezuela, está ubicada en la parte septentrional de Sudamérica, cerca del Ecuador, lo que comprende la zona intertropical. Por el norte limita con el Mar Caribe, por el sur limita con Colombia y Brasil, por el este limita con Guyana y el Océano Atlántico y por el oeste limita con Colombia. Está dentro del territorio geográfico comprendido como América Latina. Su división político-territorial comprende 23 estados y la región capital, que es Caracas. De acuerdo a la data del Banco Mundial, tiene una población total de casi 29 millones de habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia, en su informe del año 2021, señala que Venezuela está en el primer lugar como país más violento de América Latina, siendo el Distrito Capital y los estados que le mencionaré en orden de porcentaje descendente, Miranda, Bolívar, de Tamacuro y Aragua, los que poseen mayor data de víctimas de la violencia en sus diversas formas, principalmente la doméstica, tan terrible por tratarse de la cuna, el abrigo y el primer ejemplo que recibe cada ser humano, y a este aspecto se suma la evolución aletargada de la educación. En el ámbito educativo venezolano ha existido la necesidad de que los docentes instruyan en la valoración a las leyes a través de su praxis. Por ejemplo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se contempla una serie de artículos referidos a la garantía del derecho de protección a las familias y especialmente a los niños y jóvenes por parte del Estado, como se describe en el capítulo 5 de los derechos sociales y de las familias. Asimismo, la vigente Ley Orgánica de Educación, en su artículo 3, se refiere a principios y valores rectores de la educación, como el respeto a la vida, el amor y la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del bien común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad propia de los diferentes grupos humanos que, a pesar de que existen organismos gubernamentales como el Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente, durante el siglo XXI, tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Ley Orgánica de Educación han sido pisoteadas con los discursos políticos de paz discurridos entre palabras ofensivas, amenazantes y con la expresión pueblo soberano, que influyeron en la sociedad venezolana en forma de racismo y división entre las clases sociales como en la época de la colonia. ¡Qué triste realidad! De acuerdo a Navarro, la educación en Venezuela comienza a tomar forma a partir de 1830 con la disolución de la Gran Colombia. El Congreso Constituyente de Venezuela, de carácter conservador, promueve su propia legislación en todos los ámbitos. Promulga entonces leyes para la educación pública en los colegios y universidades a nivel nacional. Pero fue un proceso lento, transcurridos 40 años a partir de 1870 con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, es que se decreta por vía presidencial la educación pública gratuita y obligatoria, siendo el carácter obligatorio y gratuito con énfasis en el nivel de educación básica. Pero no fue hasta el año 1881, casi 11 años después, que se crea el Ministerio de Instrucción Pública. Sin embargo, durante esos años se había estado avanzando en materia educativa con las creaciones de diversos planteles y academias como la de Historia y Literatura. Ya para el año de 1890, según la ANDAETA, ya existían 1.334 escuelas federales, 2 universidades, 3 escuelas normales y otros institutos de enseñanza. Luego, durante la gestión de Juan Vicente Gómez, Abreu señala que se incorporó la enseñanza de oficios como la mecánica, la tapicería, la carpintería, entre otros. Sin embargo, se desatendió la formación académica tanto de docentes como de los estudiantes, al igual que el mantenimiento de las instalaciones educativas.
el presupuesto para la educación oscilaba solo entre 3,3 y 6% durante la gestión de Gómez. Navarro expone que de acuerdo a esta situación de decaimiento de la calidad de la instrucción pública, tiempo después surgieron las instituciones educativas privadas, aunque en líneas generales el sistema educativo regido primeramente por las políticas de gobierno y posteriormente por las políticas de Estado continúa hasta el presente con procesos de reformas curriculares, pero siempre desde las filosofías de cada gobierno. Un ejemplo de ello lo tenemos hace no más de una década. En el estado Miranda se desarrolló durante la gestión del gobernador Enrique Capriles el proyecto educativo Semillitas de Paz dirigido a los niños desde el nivel de preescolar hasta el sexto grado y Promotores de Paz dirigido a los estudiantes de educación media general, basado en los valores y la cultura por la paz. Pero dicho proyecto educativo dejó de ser aplicado al cambio de gobierno de estado. Aunado a ello, la educación venezolana ha estado orientada por la influencia paradigmática de las filosofías de la ciencia, como fue durante la primera mitad del siglo XX la influencia del positivismo, al que hizo frente el cognitivismo, que logró asentarse en la segunda mitad del siglo XX, expandiendo su enfoque constructivista, que ha tenido mayor énfasis a partir del siglo XXI, cuyas teorías sobre el aprendizaje han constituido la base para la formación y la práctica docente. Al respecto, creo necesario acotar que en la actualidad se siguen observando prácticas docentes al estilo positivista. Un ejemplo de las influencias filosóficas de la ciencia es el análisis de Barreto sobre las reformas curriculares desde inicios del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI, que fue su estudio, y que sintetizo a continuación. En la primera mitad del siglo XX, el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba centrado en el discurso del docente sobre los tópicos en estudio. El rol del estudiante se limitaba a memorizar y recitar dicha información recibida por el docente. A partir de la segunda mitad del siglo XX surgen los primeros intentos de flexibilización de los currículos en atención a las características de las regiones y se plantea la tendencia a enfatizar el aprendizaje en lugar de la enseñanza, de manera que el estudiante asuma un rol participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el primer decenio y hasta la actualidad del siglo XXI, se hace énfasis en la formación en valores y el desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas para obtener, utilizar, aplicar, generar y validar información, así como en estrategias de autoformación, coformación y estrategias virtuales. A manera de profundizar en este estudio, efectuó un análisis comparativo de los últimos dos programas curriculares de educación media general, que son el programa curricular del año 1987 y el nuevo diseño curricular del año 2017. Ambos programas curriculares coinciden en la elaboración de un diagnóstico. Se presentan propuestas de estrategias didácticas que contemplen el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico de los estudiantes y el fundamento metodológico. Pasó desde el planteamiento cognitivista de ser primero la teoría y luego la práctica, al aprender haciendo, en que la teoría debe emerger de la práctica, y esto en concordancia con el enfoque constructivista. Por ello, el nuevo programa precitado hace énfasis en la activación de la metacognición. Sin embargo, no menciona la evaluación. Cabe destacar que ambos programas curriculares incluyen la educación para el trabajo, tomando el aprendizaje de la siembra a través de su práctica como aspecto inherente y de valoración a nuestras raíces culturales y a nuestro medio ambiente. El segundo programa además establece como complemento a las áreas de formación, es decir, a las asignaturas, la creación de grupos conformados por estudiantes de todos los niveles, desde primer año hasta quinto año. Cada grupo dirigido por un docente cuyo propósito es preparar al estudiante en temas de interés personal y útil para su desempeño social, tanto presente como en su futuro, en el área de ciencias, deporte y recreación, música, artes escénicas, oficios, manualidades, entre otros.